¿Cómo estáis? ¿Qué es eso del galiñeiro? Yo ya no sabía si era el galiñeiro de la iglesia o el galiñeiro de... Ah, vale. Pues eu pensei que tamén que era cuando ponían as noticias estaban por marineiro. Pero eu non vi a digo así, entón digo. Los cardaos, los cardaos. Tú bárbaro. Ah. Cuánto traballiño, ¿verdad? Una vez que te pones... Y bueno, ¿y tú por qué controlas? Pero aquí hay gente que mueve... Mira, esto está colgado. ¿Te fijas? Le di aquí a una nueva y está colgado. Yo ya no digo nada. Lo que dice Mariano. Bueno, tendría que dormir aquí. No sabe. Listo. Estamos todos aquí, sem ninguém querer dormir. Hay mais de 1000 motivos para rir, misturados que as ganas de sair. Ya no lento, solo quiero ir na llama, ya no siento nada. Ya no lento, solo quiero ir na llama, esta noche va a estamos todos aquí, que ninguém quiere dormir. Hay más de 1000 motivos. Muy buenas noches. Es jueves 2 de mayo, festivo Madrid. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Brincamos la música, bailamos, es tiempo de ser feliz. Nos gritamos, hemos gritado, nos gritamos. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Que nos dejen ir, que nos dejen ir. Arrancamos Escape Motor, programa número 35 de la segunda temporada, séptima temporada ya en Quack FM, como siempre con David López en el asiento de la derecha. Muy buenas noches, don David. Muy buenas noches a todos. Lagarto, yo llegué primero. Oye, Lo tengo ahí en tensión, está con el botón ahí esperando el Eh, último momento. Sé que juego con ventaja, pero... Lagarto, la pole te la llevas tú. Olvídate de este ¿Cómo que se paisano la que lleva? va con ventaja. Ahora, ya nos explicarás qué carajo haces en la En la lagartoneta, ¿no? Lagartoneta, En es, la la lagartoneta, lagartoneta. sí. A ver qué hacen a la lagartoneta. Ya no lo dejan dormir ni en el sofá. No, ya lo Ya chipan lo echan fuera. así fuera. que- Bueno, como siempre, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que se nos sintoniza en directo.
Y también a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com y que nos están escuchando también desde el País Vasco. A los mandos técnicos y haciendo posible que esto salga al aire, tenemos a nuestra compañera Marta Gómez, directora del programa En Working, que creo que la semana que viene toca programa, ¿no? Buenas noches. Bueno, antes de deciros que quiero que me escuchéis el martes a las 20 horas, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Muy bien. No la estáis viendo, pero se ha puesto seria cuando dijo lo de las 20 horas. É que é moi tarde, a veces me cuesta estar aquí, ás 11 da noite. Pero, a ver, si, y con la tortilla del ronco. Bueno, tortilla, hoy no sabemos, puede ser un roscón de reyes. A ver, hace el honor de destapar la caja de roncudo, ahí de... Hay que subir una foto después, porque viene tapada, no sabemos lo que nos habrá dejado ahí. A ver si es un roscón de reyes. Irene e Hino de O Roncudo en Novo Mesoiro 3. Centollos no son, ya te digo. No, centollos no, porque pata no se ve, ¿no? No, bueno, será sorpresa. Bien, hay mucha gente por ahí, veo a Pablo, veo a Adrián, a Julito de Motor Gallego, a César Pérez, Fernando Pose, José Quisté también. Dios mío, Óscar Mil, Fátima, Anxo, Langarto, Marcos Magán, que ya estará descansando. Señor Magán. Estará descansando ya después del ajetreado fin de semana que tuvo. O sea que, bueno, descansa, Marcos, te lo mereces. Julito está con las zapatillas de Chinel. Julito, mándanos una foto de las zapatillas, macho. A ver eso, cómo... pasa, mándamela por WhatsApp. O si no, ponla aquí directamente. No sé si le deja. No, fotos creo que no. Creo que no deja. Lo tenemos capao para fotos, no. No nos asustamos. Ya bastante lío montan así, si les dejamos poner fotos ya. La liamos. Nos lo petan. Bueno, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor en el Ideal Gallego, en el Deporte, Diario de Arosa, Diario de Bergantiños y el Diario de Ferrol. Vamos a subir, ¿no? Arosa, Bergantiños, Ferrol. Vamos a ir por orden. Vale. Así no nos equivocamos y no perdemos. Bueno, tengamos que decir al revés, ya nos liamos. Ya nos liamos, sí, señor. Bueno, este lunes pasado, pues ahora toca Canarias, porque este fin de semana hay el rally del Supercer en Canarias y del Europeo, pues anda por ahí Iván Ares, Roberto Blas, Javi Pardo, hay varios gallegos por ahí. Yuya subió alguna foto ahí en Canarias. Sí, UFG también anda allá por allí, espero que esté de comisaria, que no esté de vacaciones. Bueno. Pero bueno. Nos hablan del transporte más limpio para proteger el planeta. Bueno, me gusta este artículo que dice que vuelven los carruajes. Sí, los carruajes a las batidoras estas. La falta de puntos de carga obliga a suspender un plan en Marruecos. Oh. A ver, no hay puntos de carga aquí y los va a haber en Marruecos. Sí, hombre, que aquí se financia todo. Por favor, es que vaya por Dios también, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? El Salón del Automóvil de Pekín, donde salen también todas las novedades ahí de los chinos. Ya sabéis que los chinos hacen copias muy parecidas a los coches europeos. Bueno, a mí me habían mandado una foto de un A4 que era tal cual. O sea, que era 4 completo. Pero tal cual. Tal cual. Bueno, Hyundai que sigue subiendo beneficios y en la página 8, pues como siempre, pues hay un pequeño reportaje de lo que se habló de Escape Motor el jueves pasado. Y nuestro vecino de columna, don Alberto Vázquez, escribe un artículo sobre fumar. Cuando decir fumando supone un riesgo potencial de accidente. Tiene razón. ¿Qué pasa? Que parece ser que la ley esta que quieren sacar del antitabaco o antifumadores o como lo quieras llamar, querían prohibir fumar en el coche. Yo creo que ya se están pasando con tanta prohibición. A ver, exactamente. Que es un riesgo, sí, pero tener que prohibir fumar en el coche... Entonces vamos a sacar los navegadores, vamos a sacar los intermitentes, claro, vamos a sacar... Somos mayorcitos, cada uno ya sabe si puede fumar o no. Con tal de no tirar la colilla, que dentro es un de riesgo, poco te van a poner las puertas que cierren solas por si te cogen los dedos. Sí. Es que ya es lo que nos falta. Es verdad. Bueno, vamos con el Momento Bache, que hay sintonía por ahí de Momento Bache, que sabes que eso nos gusta mucho. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' endiñarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil. Bueno, me gustaría saber para dónde va toda esa pasta que se recauda. Aparte mira, de en vehículos, helicópteros, radars, drones, porque los baches no los tapan, las carreteras no se reparan.
ahora que me sacas ese tema a colación, precisamente, el Concello da Coruña venía otro día en la prensa que tiene un presupuesto, o va a tener un presupuesto de 7 millones en multas que piensa recaudar este año. A ver, coruñeses y coruñesas, por Hay favor, que joderle los planes. joder el presupuesto al Concello, coño, que nos pongan multas, es que es increíble. De todas formas, creo que de esos 7 millones, 4 y pico iban a ser para asfaltar de nuevo. No sé si lo sacan de los 7. Pero o de todas otros maneras, presupuestos. ¿dónde va la pasta que ya tienen presupuestada para Pues no esos lo sé, menesteres? no lo sé. Porque llevan muchos años sin gastarla. Exactamente. Bueno, hoy nos saludamos a la gente de Bellenia, nuestros teloneros, que se acaban de marchar y venían a oler la tortilla, pero como estaba tapada, no sabemos qué pasó. Bien, baches, vamos con el bache. Tenemos uno fresquito de hoy porque lo sufrí esta mañana. Sales de Mato Grande, dirección La Grela, y te quieres incorporar hacia Alfonso Molina. Ahí hay una curvita bien redondeadita para incorporarte a Alfonso Molina. Bueno, pues ten cuidado porque en la parte derecha de la calzada hay un bache poco profundo, pero alargado, como de metro y pico. ¿Tamaño tortilla? Más largo. Tres o cuatro tortillas. Bueno. 3 o 4 tortillas de largo. Y después otra nota que me pasan hoy, que me informan los cuerpos de seguridad del Concello, que... Cuidado. Sí. ¿Pero de qué concello? Del Concello da Coruña. Concello da Coruña. Cuerpos de seguridad del Concello de la Coruña. Me dice, si haces el favor, toma nota de este, que es importante. Túnel de María Pita. Mejor dicho, túnel del Parrote. Entras por la avenida del Puerto, a la altura del Pelícano. Todos sabemos dónde está el Pelícano, ¿no? Sí, ¿no? Vale, aquí los dos invitados dicen que sí. Pues según entras, hay una curva a la izquierda y la siguiente es una curva a la derecha, casi enlazadas. Ojo a la segunda curva, porque hay una mancha en el carril derecho permanente. Mancha permanente. Como vayas en moto, no toques el freno, porque te la vas a pegar. La semana pasada... ¿Una mancha de qué? No se sabe si es humedad, aceite o qué es permanente. La semana pasada, pues se cayó un chico en una Vespa, además una Vespa antigua, recién restaurada, pues patinó y se fue al carril contrario y se pegó contra un coche. O sea que, ojito, vale, moteros ¿y eso quién lo paga? ¿El Concello? Pues me imagino que tendrá que reclamar al Concello. Yo, no sé. No lo sé. Tendremos que preguntar. Habrá que enterarse. Esa es la segunda parte, habrá que enterarse. Y después, si te gusta el off-road, tienes la rotonda de Guisa. Así que cada día cambian los conos de sitio. Y hay ahí sus baches. Ahí no vale para los que juegan con notas, porque te las van cambiando de una a otra. Te las van cambiando seguido. Bueno, os voy a presentar antes de nada los amigos que tenemos en el estudio, porque está Beto Lorenzo. Muy buenas noches, Beto. Hola, buenas noches. Y está Alberto Lorenzo. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Lorenzo, sí, hay muchos. Es la saga de los Lorenzo. Saga de Lorenzo. Porque después vamos a hablar de... ¿Otro Lorenzo más? Autocross. No, ese ya no corre. Ese ahora está de comentarista. Exactamente. ¿Os gustan las motos a vosotros? Sí, ¿no? Bueno, qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Pero seguís el mundial? Sí, yo sí. Sí, lo sigues. ¿A ti no te da tiempo o sí? Sí. ¿Te da tiempo? Sí. Vale. ¿Y de Márquez o...? De Rossi. De Rossi. Pero ya está jubilado. Bueno, pero igual. Sigue siendo. Bueno, pues no, pues después si queréis hablamos de motos también. Bueno, nos vamos a ir a... ¿A dónde? A Pontareas, creo que por esa zona de ahí. Porque creo que tenemos al teléfono a Fernando Carrera, que él y otra gente organizan un rally de regularidad. Buenas noches, Fernando. No, perdón, tenemos a Edgar. No, Fernando es después. Ver, sí, cambié yo la escaleta, perdón. Es que me anda cambiando los papeles. Sí, cambié yo los papeles, tienes razón. Es un sin vivir. Entonces, creo que nos vamos a Guitiriz o nos vamos a Fene. Pues no sé, que nos lo diga Edgar Claro. Vigo. Edgar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Guitiriz o Fene? Las dos cosas. Dos pueblos maravillosos. Vale, muy pero bien. ahora mismo estás en... Yo vivo en Fene. Está en Fene, Vale, hoy está en sí, Fene. a ver, Guitiriz marchará mañana por la tarde seguramente. Mañana por la tarde toca ir para allá, sí. Bueno, quinto slalom Concello de Guitiriz. Organiza la escudería Esquerras Fene este sábado 4 de mayo. Y este año estrenáis el calendario. Sí, bueno, ya creo que no es la primera vez que estrenamos el calendario. Y bueno, pues ahí estamos. Preparados ya con todo el trabajo encima de nosotros. ¿No queda ningún fleco? En principio no. O sea, en principio ahora mismo lo tenemos todo más o menos controlado. Nunca se tiene todo controlado, pero bueno, que sí que ya lo tenemos todo en orden. Mira, ¿paraguas lleváis?
Pues parece que sí, parece que va a ser la primera edición que caigan algunas gotas. Hasta ahora llevamos 4 años que siempre vinieron días de sol maravillosos. Este año parece que va a llover algo, pero bueno, yo estoy convencido de que caerán chaparrones, estaremos con sol y bueno, pues ahí dependerá de la suerte que tengan los pilotos para ir más en seco o más en mojado. Lo que sí estamos preocupados es porque aquella... Bueno, preguntamos. Entendemos que va a ser más espectacular porque aquello resbala muchísimo con rebotas, con lo cual, pues bueno, veremos a ver cómo son capaces de manejar ahí los pilotos los coches. Bueno, lista de inscritos, he visto por ahí que, a ver, os quejabais de que hay pocos, 33 equipos creo, y... 32 al final, vale. Sí. 32 equipos. La nueva normativa esta que exige más a esta digamos, este tipo de competición, al slalom, entendemos que es por toda la normativa esta, por tanta exigencia, ¿no? Esa es nuestra visión, pero vamos, nosotros la verdad que a lo largo de la temporada pues se verá si es así o no. Nosotros somos conscientes de que nos llamaron 14 pilotos que querían venir a correr y que cuando les dijimos que tenían que tener todo homologado y demás, pues nos dijeron, joder, me gasté 500 euros o nos gastamos entre 4 y 500 euros para tener un coche de calle y correr en una modalidad que fuera barata, y ahora me dices que me tengo que gastar 1.000 euros en toda la equipación cuando el año pasado la compré de segunda mano y pensé que me iba a valer para más años. Entonces, bueno, pues claramente por ahí tenemos un bajón enorme. Y eso hablando de equipos con coches de calle, pero hablando también de coches de correr, pues aún anteayer, pues cuando le mandábamos la información a los pilotos de que tenían que tener todo homologado, hubo varios que nos dijeron que se daban de baja porque no cumplían con la normativa. Entonces, pues bueno, para nosotros claramente entendemos bajo nuestro punto de vista que no tiene por qué ser el correcto, pero bajo nuestro punto de vista y en base a lo que estamos viendo, entendemos que ha sido un error total el exigir unas medidas de seguridad en una disciplina donde, a ver, yo entiendo que en un rally se pida, pero lo que no puede ser es que en un sitio donde tenemos un comisario cada 50 metros, como mucho, porque tenemos que estar controlando los conos, que tienen un extintor, que tenemos un médico en menos de 2 minutos, una ambulancia en menos de 2 minutos, un camión de bomberos en menos de 2 minutos de cualquier sitio del circuito, pues que tengamos unas exigencias que al final hagan que sea una disciplina más cara de lo que bajo nuestro punto de vista debería de ser. Claro, porque estos cambios son es la primera temporada, digamos, que se padecen. A ver, hasta la fecha, pues siempre se podía, lo que ponía el reglamento técnico era que se podía correr con asiento de calle soldado, bueno, rígido, o con asiento de competición. Vale. Y no ponía que estuviese homologado, no tenía esa coletilla. ¿Por qué? Pues porque se entiende que si puedes ir con un asiento de calle soldado, pues bastante más seguro irás con un baquet caducado. Claro. Pero pues este año decidieron, a pesar de haberlo comentado 1.000.000 de veces e incluso darme la razón por lo bajo, pero luego a la hora de la verdad pues decidieron que tenía que ser homologado, aunque al mismo tiempo pues permiten que se pueda correr por primera vez con un cinturón de calle si llevas asiento de calle, cosa que bajo nuestro punto de vista pues sí que es perjudicial para la seguridad. Claro. Pero bueno, entonces esto sí que es una novedad. Esto provoca pues que haya coches que tenían una condición el año pasado y que este año pues ya no sea válida. Sí. Y entonces pues eso es un problema. Y luego además todo el tema de que los monos ignífugos tienen que ser los que tengan la banda holográfica, es decir, fabricados a partir del año 2013 en adelante, y si no vale. Bueno, pues nuestro criterio es que en una modalidad como el slalom, donde tenemos, como decía, extintores cada 50 metros, camión de bomberos en 2 minutos, etcétera, etcétera, pues aunque
entendemos que la seguridad es lo principal, pero entendemos que como estábamos ya era una modalidad segura. La prueba está en que, vamos, no existen en los últimos 30 años ningún accidente grave en nuestra modalidad. En un slalom. Entonces, bueno, pues ese es nuestro punto de vista. Edgar, pregunta Julio de Motor Gallego, y en caso que haya un accidente por incumplir las normas, ¿quién es el responsable, aunque sea un slalom? ¿Qué quiere decir incumplir las normas? Bueno, claro, es que no saldría, ya no podría salir. Claro, yo es lo que entiendo, que no, tal como lo estamos claro, viendo, es que, no puede salir el coche. claro. Es que esto es como todo, es decir, el año pasado el anuario ponía lo que os estoy comentando yo, con lo cual el seguro de responsabilidad que cubre a los deportistas cubría de acuerdo a lo que estaba escrito en el anuario. Si este año en el anuario se escribe de otra manera, el seguro va a cubrir lo que está escrito en el anuario de este año. Por lo tanto, si un piloto no cumple con lo que pone el anuario este año, no estará cubierto por el seguro en caso de que haya un problema. Correcto. Pero si el anuario estuviese escrito como estaba escrito el año anterior, como el seguro lo que cubre es lo que está escrito en el anuario, pues entonces sí que estarían cubiertos. Pero bueno, el problema es que escribimos las cosas de una manera que luego pues no se cumplan, pues ahí sí que empiezan los problemas. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo a todos los pilotos es que tienen que tener todo en regla para poder participar. Vale, y yo, a ver, planteo una cosa entonces. Yo tengo el coche con un baquet, el baquet está caducado, ¿no? No sé, mi Saxo. Cojo el asiento de calle que tenía allí tirado en la bodega, se lo sueldo y entonces sirve. Pues tendría que mirarlo ahora mismo, no lo sé de memoria, pero en teoría creo que es así. Vale, es que, no sé, esa sería la solución entonces, o sea, ya, vale, tengo el baquet caducado, me vuelvo a poner el asiento de calle, claro, yo ahí, o los arnés, los tengo caducados y le monto el cinturón de serie. Yo ahí lo que veo es dar un paso atrás. No sé, a ver, si es lo que se me ocurre, porque claro, estamos pensando que la categoría de slalom es una disciplina que para que la gente empiece a animarse y a hacer manos de una manera, ¿no? Quizá, de forma de entrar empezar en el mundo del automovilismo. Mira, yo estoy leyendo ahora mismo justo el reglamento técnico para tenerlo claro, porque bueno, me entraba en la duda de si se había puesto este año que fuese para coches de calle o de correr. Puedes ir con un coche con barras antivuelco, sí. Vamos, con tu coche de rally, tienes el baquet caducado, le pones el asiento de calle y entonces sí sería legal. Vale. Pero resulta que si vas con el baquet caducado no lo es. Para mí es ridículo, pero igual soy yo el que está equivocado, ¿eh? Yo no quiero decir que tenga yo la razón. Bien, no, pero bueno, a ver, la consulta era por eso, porque si permite, a ver, entiendo también a lo mejor que un baquet caducado de 6 años pues haya perdido toda su efectividad, pero a lo mejor con un año de caducidad, no sé. Pero bueno, un asiento con 12. Claro, un asiento con 12 años. O sea, que al final... Bueno, es que es más, os digo más. O sea, yo leyendo tal y como pone el reglamento, ahora estoy leyendo el siguiente apartado, que es arnés de seguridad. Sí. En arnés de seguridad volvemos a poner que tiene que ser homologado y después pone, salvo para aquellos vehículos que vayan con asiento de serie inmovilizado, que emplearán el cinturón de seguridad del propio coche. Es decir, que vas en un coche con barras, sí, con asiento de calle y cinturón de calle. Vale. Yo es que, sinceramente, no le veo en ningún lado la seguridad a este aspecto, pero yo lo comenté en la Asamblea de la Federación, no sé, bueno, incluso, pues alguien incluso levantaba la voz en contra de lo que decía. Bueno, yo pensaba que lo que decía tenía sentido común, pero es probable que sea yo el que estoy equivocado y que no estoy sabiendo interpretar lo que leemos, no lo sé. Igual es que nosotros somos los que estamos equivocados. Bueno, pues... Yo, lo que sí tengo claro es que hay una cosa, a ver, este año se dieron muchos pasos positivos en la reglamentación, sí, pero esos pasos positivos que se dieron están orientados siempre hacia los que ganan. Es decir, ahora se dan premios en lugar de los 6 primeros a los 8 primeros, premios económicos, son pequeños, pero en una modalidad donde gastas poco dinero, pues siempre está bien poder llevarte un premio. Se van a dar premios en la gala de la Federación al final de la temporada a las diferentes agrupaciones. Para mí es un error que el trofeo de iniciación se pusiera como una agrupación en lugar de seguir siendo algo aparte, porque por ejemplo tuvimos la rueda de prensa de la presentación de la prueba y el trofeo de debutantes, como
se llama trofeo de debutantes aparte, pues sigue teniendo como una importancia para la prensa, que ahora la Copa de Iniciación, digamos, de coches de calle, que el año pasado pues tenía bastante importancia, ahora como es una agrupación más, es la número 7, pues ya pasó desapercibido dentro de la rueda de prensa de la prueba. Pero siguiendo con lo que comentaba, se hicieron varios cambios que son positivos, porque ahora se va a dar un premio a final de temporada al ganador de cada agrupación, lo cual era algo que llevamos muchos años reclamando. Sí. Son medidas que son positivas, pero el problema es que esas medidas están muy bien para los que ganan, pero hay un grupo muy grande de pilotos que son los que llenan las listas de inscritos, que aunque mejores los premios, a ellos les da igual porque no van por los premios, ellos van por pasárselo bien y disfrutar del deporte gastando lo mínimo posible. Si lo que haces es meter una reglamentación que lo que hace es incrementar muchísimo los gastos para los pilotos, al final todos no, pero un grupo importante de esos pilotos que tienen que hacer ese esfuerzo económico, deciden, bueno, pues mira, para eso prefiero dejarlo en casa y ya no salgo a correr. Y yo creo que ahora mismo nosotros estamos sufriendo un poco eso. Bueno, pues oye, veremos en las siguientes pruebas cómo van las inscripciones y, oye, Edgar, habrá pues que hablar con la federación o dar una vuelta o, a ver, revisar. Bueno, vuestra prueba es la primera. Veremos lo que pasa en las siguientes y, oye, estaremos atentos a las listas de inscritos en la modalidad de slalom. Oye, sí, hombre, a ver, nosotros este año tenemos 18 pilotos menos de los que tuvimos el año pasado. Lo cual, pues sobre 50, 18 menos, pues es un porcentaje bastante importante. Efectivamente. Pero esperemos que esto se recupere y en el resto de pruebas pues volvamos un poco más a la normalidad. Muy bien, Edgar, oye, darte las gracias, saluda a la gente de Escasfene que va a estar currando el sábado en Guitiriz y que no te mojes mucho el sábado. Nada, espero que no, porque el martes tenemos que arrancar para Francia y tenemos que estar perfectamente para ir para allá. Muy bien, pues oye, un saludo. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Claro, el cambio es considerable, macho. Si te están exigiendo tantas cosas al final, pero claro, bueno, al final la reglamentación es la reglamentación. Sí, bueno, pero yo creo que eso va en deterioro de las pruebas. Exactamente. Bueno, vamos con el calendario mientras preparamos la siguiente llamada. Tengo que esperar. Dale caña, lo que usted diga, señorita. Dale caña ahí, a ver por qué. Ahí. ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa se llama Escape Motor. Ahí estamos. Vamos ahora ya con el calendario porque hay un montón de Hay que pruebas. felicitar a la hija de Morales, Ay, es verdad. Hizo bronce, Es verdad que fue Cuidado. tercera en el campeonato de España. Sí, señor. En una gran judoka. Es judo, pero hay que felicitarla pero es verdad, porque hay que ahí felicitarla. está. Y va a Es ir la cantera, Va a ir al europeo, además. En Coimbra, en Portugal, dentro de unos días. Venga, vamos con el calendario antes de que meter al siguiente invitado, porque si no se nos vamos de tiempo. Tenemos séptima prueba del Campeonato de España de Autocross en Esplus, en Aragón. No vas a ir, ¿no, Beto? No, pues no. Bueno, igual aún estabas aquí. Pero bueno. Campeonato Gallego de Trial en Montefaro, en Vimianzo, la primera prueba que organizan allí el Motoclub Opetouco, el domingo día 5 desde las 10 de la mañana. Tenemos la Fórmula 1 en Miami. El sábado es la Sprint a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la noche la carrera. Una hora cómoda para ver la Fórmula 1. Sí, para cenar, efectivamente. Con la de cena. Está el segundo rally de regularidad Vila de Sarria, el sábado día 4, el séptimo Rally Mix Concello de Touro, sábado y domingo, que organiza Touro Motor. Tenemos las jornadas técnicas de conducción segura el sábado día 4 en el circuito de Outeiro de Rei, que organiza Los Tregos Lucus, un club motero muy activo siempre. Como ya comentamos ahora, el Slalom Concello de Guitiriz, el sábado día 4, con el Gran Premio Ruta da Auga. Tenemos carrera de VF Challenge de motos en el circuito de Pastoriza, también sábado y domingo. Ahí por ahí andará Fran 22 con su mini GP, ahí dándolo todo. Muy chula quedó, Sí, señor, muy chula la decoración de la moto. Se suspendió la xuntanza del motocross clásico de Cabanas por la previsión de mal tiempo. Inclemencias meteorológicas. Sí, exactamente, inclemencias meteorológicas previsibles, o sea, mucha lluvia, no muy bueno para las motos. Está el karting da Madalena, el sábado y domingo del Campeonato Gallego, 86 equipos inscritos hay, nada más y nada menos. Qué barbaridad en el karting. ¿Tú estuviste algo en karting? Sí. Pues volvió a recuperar ahora,
una pasada. Lo que me sorprende es que hay 13 inscritos en rookies, o sea, que los pequeñajos. 13 inscritos, nada más y nada menos. Y ya empezó el Rally de Canarias, del Supercer. Andan muchos gallegos por allí, Ares, Blas. Había un vídeo el otro día del camión de Pardo. Iván ahí. ¡Ostras! Cuidado, Me pilló ahí la pasando curva. al límite, calzándolo con piedras para poder cambiar Sí. la inclinación de Las la curvas de caja. Canarias, telita, Cuidado, y el camión es pequeño. Sí, pequeño de carajo, sí, sí. Guay, y recordarle a los indecisos de la Galaica 400, mañana se cierran las inscripciones. Ay, es verdad. Quedan pocas, pero Es para alguna el queda. 25, ¿no? ¿Qué día era? 25, está ahí el cartelito. Está el cartel ahí, 25 de mayo. del 5 del 24. Bueno, apuntaros, que mañana queda... Bueno, ahora sí que nos vamos a Pontareas, antes que tenía yo cambiado aquí la escaleta y fue culpa mía. Tenemos que al teléfono creo que a Fernando Carrera. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, don Fernando es uno de los colgados, que tengo aquí puestos colgados, que organiza el Rally de Regularidad Condado Classic de Condado de Paradanta, ¿es? Correcto. Mira. Clásicos Condado Paradanta organiza su primer rally de regularidad. Sí, porque habíamos hablado otros años que hacíais una especie ahí de... no gincana, pero bueno, en busca del tesoro, una cosa divertida. A ver, hace 2 años llevamos haciendo durante 2 años pasados una búsqueda del tesoro. Sí. Que, bueno, con un roadbook ibas buscando, bueno, pues cosas, con coches clásicos y demás, buscando piezas y siguiendo un roadbook, buscando cosas, buscando preguntas y buscando tal, pues cosas. Y este año no, independientemente de la búsqueda, que se hará por el mes de octubre, no te puedo confirmar fecha porque todavía está por definir, Sí. pero independientemente, pues dimos un paso para poder organizar nuestro primer rally de clásicos. Bien, o sea, ya, eso ya es pasar... Rally, es decir, fiesta de clásicos, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, regularidad ya es una categoría... A ver, hay que dar el callo ya, Una fiesta. No es ir... Es una fiesta. A ver, que la gente va a divertirse, pero hay alguno que va a ganar, ya. Correcto. Pero bueno, nosotros pretendemos que sea una fiesta, que sea un día a pasarlo bien entre amigos y gente que disfrute de la misma pasión que tenemos nosotros, que son los clásicos y sobre todo que son los rallies de regularidad. Bueno, si alguien lo quiere ver, ubicación, digamos, del parque cerrado, del parque de Mira, salida. Salimos desde las 11 de la mañana, estaremos empezando a recibir coches en Pontareas, enfrente del concello, ¿vale? Allí os podéis acercar, ver un poquito cómo van llegando los coches, cómo se van, bueno, pues aparcando y demás, y a las 4 de la tarde saldrá el primer participante. Semana anterior en esa misma semana del rally, publicaremos algo que hasta el momento pues no hemos visto, que son zonas de espectáculo. Es decir, zonas donde el público podrá acercarse a ver los coches pasar y demás. Bueno, pues son zonas donde tienen que a lo mejor hacer una peripecia, donde tienen que hacer siempre respetando las normas de tráfico, por ejemplo. Muy bien. Por supuesto, que es carretera abierta, ¿vale? Vale, o sea que esto es para el público, esas zonas una son para... peripecia en el sentido de que pues, a lo mejor pasan 3 veces por el mismo sitio, pasan 2 veces por el mismo sitio, y es un poquito una zona más vistosa. Vale, o sea, una buena idea. Y eso todo lo tendremos con códigos QR allí en la salida. Joder, macho, vaya curro que os estáis dando. Impresionante. Vehículos admitidos, importante. Mira, importante. Hasta el 93, hasta el 31 de diciembre de 1993. Fecha de matriculación. Tendremos 2 categorías, una que es pre-86, es decir, vehículos anteriores a 1986, y una pre-94, que son vehículos anteriores a 1994, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1993. Fecha, siempre decimos fecha de matriculación. Sí, correcto. O sea, ¿Por qué? Bueno, porque queremos darle también un poquito de cancha a esta gente que piensa, a esta gente que quiere hacer roles de regularidad, pero bueno, que no tiene posibilidades de poder hacerlo con un coche mucho más antiguo. Irán penalizados, 0,50 puntos por control, pero no quítale que no lo puedan realizar exactamente igual que lo pueden realizar los demás y optar a los mismos premios, porque bueno, los premios simplemente son clasificaciones pre-93 y pre-87, aunque hay una general. Y después otra cosa que tenemos son multitud de sorteos, ¿vale? Es decir, para que todo el mundo
gane o pierda, puede llevarse algo para su casa. Vale, mira, si sale a las 6 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, ¿sobre qué hora calculáis acabar? Mira, acabamos sobre las 8:30 en el Hotel de Mondariz. Hacemos una parada en Pazo das Barreiras, que es una bodega que nos presta sus instalaciones para poder hacer una pequeña parada con un pequeñito refrigerio, es decir, o bien te puedes tomar una botellita de agua o un vinito, que te apetezca, lo que más te apetezca en ese momento, no más porque vamos conduciendo, entonces estando en una bodega, poco más de un vinito podemos tomar, pero poco más de un vinito podemos tomar. Va a estar racionado, ¿no? Los copies pueden. Sí, totalmente, es decir, es un problema de costes, no, por decirlo de alguna manera, no es que me esté escuchando tráfico, déjate. Claro. Bueno, mira, ha despertado mucho interés, ya sabéis más o menos si la gente está... Porque, a ver, a todo esto, no lo dijimos, es el 18 de mayo. 18 de mayo, correcto, 18 de mayo, 4 de la tarde, salida del primer participante. Tenemos de inscripción hasta la semana anterior, que viene siendo hasta el día 12 de mayo. Tendremos para inscribirnos. Vale. ¿Hay gente inscrita? Hasta el momento, pues llevamos 14 inscritos. Y todavía nos faltan todos los compañeros del club, claro, que nos han inscrito por como son del club, como son amigos, claro, tú necesitas contamos con ellos, ¿no? Muy bien. Fernando Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por informarnos de esta nueva prueba que desarrolla el Club de Clásicos Condado de Paradanta. Nada, animaros a seguir haciendo pruebas, que estas además son divertidas. Y que se quiera apuntar, pues hasta el 12 de mayo. En redes sociales tenéis, o sea, en Facebook, por ejemplo, tenéis puesto colgado el enlace para inscribirse. Sí, tenemos tanto en Clásicos Condado Paradanta como en Regularidad Clásicos Condado Paradanta. Tenemos ya puesto todo lo que es la inscripción y demás. Vale, perfecto. Está todo puesto ahí, pero bueno, si no obstante, en cualquier cartel de los que encontréis un teléfono donde podéis mandar un WhatsApp. Y en ese WhatsApp pues se os informará de todo y cada una de las cosas que va a haber del rally. Perfecto. Incluso si tenéis dudas podéis llamar o lo que sea, no hay ningún inconveniente. Así me gusta, sí señor, esa es la forma de trabajar. Fernando, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente como siempre. Jorge, no obstante, si me dejas medio minuto más. Venga, medio minuto tenemos que agradecerle. ¿Podemos tener tiempo? Sí, venga, medio minuto, vamos. Mira, medio minuto. Tengo que agradecerle a todos nuestros amigos, todos los amigos que nos están ayudando, ¿vale? Pablo de Repuestos Ojea, Vero de Talleres Amber, Rodri de Casa de Triga, Alberto y Javi de Proyectos de Galicia, Jorge de Electricidad Condado, Iván y Delio de Atenda, Vicente y Raza de Limpiezas Altos Pontereas, Publicidad Abril, Rodosa, Bambo, Joyería Gallego, Boiscón, Cafetería Papelón con Limón, Eroski y el Hotel de Balneario, y como no, al Concello de Puentereas, que nos ha facilitado todas y cada una de las instalaciones y nos ha dejado hacer un poco, queréis esto, necesitáis esto, lo otro, de más allá, un poco agradecerle a toda esta gente que sin ellos esto sería imposible de poder realizar. Fabuloso, así me gusta que os mováis y para conseguir patrocinadores. Gracias, Fernando, un placer. Muchísimas gracias, Jorge y compañía. Buenas noches. Venga, chao. Bueno, organizar un rally da curro y de regularidad también da mucho curro. Bien, Beto, ¿tú participaste alguna vez en un rally de regularidad? No, nunca, ¿no? Es un coñazo, tiene un curro de narices, tanto para el piloto como para el copiloto, pero da un chollo que no veas. Yo fui una vez a uno y mi madre querida, Dios mío, ya solo el roadbook y después ver allí los tiempos. Bueno, vamos allá. Beto Lorenzo, natural de Raz. De Raz. Bien, o sea que la Rache es residente solo, ¿no? Sí. Bien. Ganador de la primera prueba de Carcross celebrada en el circuito do Castro en Taragoña y que organizó ahí el amigo Marcos, precisamente. Bueno, llevabas tiempo sin estar arriba, ¿no? Puf. Estuvimos en el trophy, pero bueno, una avería nos tocó jugar. Vale, pero el trophy era allí, ibais con los colegas a pasarlo bien. Bueno, los colegas, pero... pero quería... Corrían. Corrían, ¿no? Sí. Corrían. Bueno, a ver, este año empiezas fuerte. Me imagino, ¿vas a hacer todo el campeonato gallego? Sí. Carcross. Sí. ¿Cambias de montura o sigues con la misma? Seguimos con la misma. ¿Qué es un? Un King Car. ¿Confías? ¿Cuántos años llevas con él? Desde 2019.
2019, o sea que ya 4, o sea, ya casi 5 años, Sí. o más. ¿Y empezaste siempre con Kincar? O sea, No, anteriormente corrí con Semog. ¿Y el cambio se debe a...? Queríamos probar algo... Dios, Sí, por sí. probar algo nuevo. Probar a ver si evolucionábamos, bueno. O sea, ¿y notaste diferencia? Sí, hay mucha diferencia. Hay diferencia. Sí. Porque, a ver, los carcaos, a ver, hay varios constructores, digamos, y, no sé, ¿hay tantas diferencias de unos a otros? Sí, son muy diferentes. Sí. Son muchas diferencias y cada coche es un mundo. Tú, a ver, por ejemplo, probaste el Semog, el Kincar, ¿y probaste alguno más? Probé el Live Life. Bueno, el de los que tiene ahora... Sí, Ah, Iván sí. y Santi. ¿Y qué tal van? Bien, muy diferente a lo que estoy acostumbrado y bueno, pero van bien. O sea que entonces tú ya es, porque como ya lo conoces, sabes cómo va, y dijiste, ¿para qué voy a cambiar? ¿No? Sí. Básicamente. Pero las diferencias que son de potencia, de Mm. agarre, de... Con el Live Life había más diferencia porque no tenían el mismo motor, pero bueno, después la diferencia es en tema tracción, agarre lateral y esas cosas. Ajá. Porque de todas formas, a ver, tiene que cumplir la normativa, la suspensión tiene que ser más o menos igual, ¿no? Sí, hay varias marcas, cada uno monta una, pero bueno, son más o menos... Bueno, centrándonos un poco en la carrera del otro día, ¿lavaste ya la ropa del barro, todo este que... Sí. Yo creo que le dieron hasta él. ¿Cómo estaba el circuito? Sí. A ver, ¿alguien pidió que se suspendiera la prueba o algo? ¿O no? ¿O todo el mundo quería correr? Que yo sepa, no. Yo por una parte estaba en la salida y quería que cancelaran, porque tanto podía salir bien como me salió, o podía acabar muy mal. Porque además ahí la salida no es como la de Arteixo, que en Arteixo hay cemento. Sí, Pero allí no, ¿no? ahí no. ¿Y conseguiste arrancar bien? ¿O? Sí, arreglamos bien. ¿Sí? ¿En qué posición salías? Salía tercero. Ay, amigo. Bueno, o sea que tuviste que adelantar a 2. Mm. ¿Fácil o...? Bueno, en mi caso sí, porque fue por un ganchón entre ellos y pasé yo. Bien, bueno, pero hay que estar ahí, ¿no? Sí, había que estar ahí. Coño, claro. Sí. Así que... Porque bueno, el barrizal que tenía allí montado el Marcos, telita, ¿eh? Sí. Estoy viendo algún vídeo y bueno, no sé, porque los carcaos tiraban tracción trasera, pero si no, los de menos de 1600 y esto... Sí, eso hubo alguno que yo quedó allí respetado. Espectáculo. Mira, en neumáticos tenéis que montar todos la misma marca, ¿no? No, este año no. Este año puedes cambiar. Hay una copa nueva que es MRF, Sí, es verdad. que bueno, yo fui uno de los que salió con ellas y ganamos la copa también. Sí, van bien. Allí tampoco pudimos probar mucho, Claro, tal y claro. como estaba eso, pero bueno, No, sí que van bien. no valía de test, ¿no? No. No hacía mucha prueba, digamos. Bueno, y Alberto, el responsable de la asistencia, ¿no? De momento sí. ¿Te renovaron este año? Sí. Te renovaron. Sí, sí. Te renovaron obligado, ¿no? De momento sí, de momento. Sí. Pero bueno, contento con eso. Mira, tú corrías también, ¿no? Sí, O sea, de ahí le viene al chaval a... efectivamente. Claro. Empezó a correr él y para yo. Ah, vale. O sea que para que corra alguien de la familia, ¿no? Básicamente. Bueno, él lo hace mejor, es la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Tú ya ganaste algún campeonato? Sí. Sí. Gallego. Gallego 1 y Nacional Ah, y 8. Nacional sí, que también os llamáis, es verdad. Sí. es verdad. ¿Este año no vais a correr el Nacional? No, este año no. No. Presupuesto no... Un poco... Va justo. Sí. ¿Y de patrocinadores cómo andas? Vamos bien, siempre hace falta algo más, pero bueno, bien. Los podemos nombrar, mira el otro, el Fernando, como enseguida largó la... A ver, es que debería. La cuñita de... Como se van portando ahí. Claro. Ellos también tienen que tener su minuto de gloria. Hombre, claro. ¿Tienes muchos patrocinadores? Sí, Motobeto, Motobeto, ese es uno de los Ese es potentes. el número uno. en la fábrica, una cervecería en Arteixo, También, exactamente. el Bar Ramón en Razo, y JM, es de, bueno, de instalaciones eléctricas, Ajá. la peluquería Isabel Gacio, Es importante mantener también la estética. Sí. y bueno, Y te falta tu padrino, creo. bueno, mi padrino, JLM. Ah, pues, hombre, el padrino. A ver, el padrino hay que nombrarlo, macho. Así que, mira, en la asistencia estás tú solo, Alberto. No, Tienes más gente. tenemos amigos. Tenemos un amigo que lleva viviendo con nosotros desde que empezamos, que es el mejor amigo aquí de Beto, que es un vecino de allí de unas casas más arriba que nosotros, y De toda la vida. empezó a venir con nosotros de pequeño, desde que estábamos en el karting. Sí. Y
Siempre, hasta el día de hoy, siempre. Porque tú empezaste en el karting. Sí, También. Gallego. sí, me gallo. O sea, En la Junior, en la X30 Junior. X30 Junior. ¿Y qué tal se te daba? Bien, el segundo año quedamos campeones gallegos de karting. Campeón gallego. ¿Y dónde lo pasabas mejor? ¿En el asfalto? No, la tierra. tierra. La tierra. Sí. No, por Yo los no sé por rallies. qué todos ponen la misma sonrisa. Sí, en la tierra, es que en la tierra de mi madre. ¿Pensado en cambiar a rallies o algo, circuitos? Los rallies me gustaría probarlo. Sí. Intentaremos probarlo, Bueno, ojalá pronto, pero bueno. En la Trophy, bueno, al final sigue siendo tierra. Sí, claro. Ahí va un poco para divertirse al final de año. Sí. ¿no? La Trophy es una fiesta. Sí, básicamente. Pero bueno, yo estuve por allí y cuidado, se les veía preocupados y serios cuando empezó a fallar el coche. Ahí. No, ya lo vi yo muy preocupado. Y a ti también con la hamburguesa. Te estás preocupadísimo de todo. Eso se puede decir. Ya. Estaba riquísima. Tío. Tenía montado una fiesta allí criminal. Sí, señor. Pero bueno, dar el salto al rally, me imagino que el tema siempre sea presupuesto, ¿no? Porque Sí, claro. Sí. la pasta. Mm. ¿Y en qué asiento? En el de piloto. En el piloto, sí. Sí, ¿Y al otro lado? No, ¿Con quién? No. ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Tienes a alguien por ahí en la recámara? O No, no tienes? Nada, ¿no? O sea, No, fue lo que dije yo de siempre. Que nos gustaría hacer el Rally de Coruña, sí. Lo haremos, seguramente que sí. sí. Pero lo nuestro realmente es el Carcross. Es lo nuestro porque es un gasto elevado, pero para hacer nos repercute lo justo porque hacemos casi todo no, hacemos todo Todos nosotros. Claro, y un rally, pues sí, pero bueno, yo... Tienes que conseguir coche o alquilarlo. Claro. No sé, como dije yo, hacer un 106, un Sasso y salir en una de las copas. Sí, claro. Pero bueno, yo te digo, yo, si por algo me gustaría que sí, que lo hará, por hacer el rally de la Coruña, nada más. Por participar. Porque era el rally que yo empecé a ver cuando era pequeño y nada Bueno, más. Después no... Suele decirse el de casa. Efectivamente, Sí, de y casa. por eso, pero no me llama, no. Mira, Beto, ¿vas cambiando de vehículo cada año? O si, por ejemplo, el que estás corriendo este año es del año pasado? No, ¿Hay evoluciones? este año sí cambiamos, pero bueno, ya llevábamos 3 años con el otro. 3 años. ¿Hay que encargarlo o llegas allí? Porque esto es donde los fabrican. Es el fabrica en Nigrán. En Nigrán, Pontevedra. Y llegas allí y dices, mira, uno de esos. No. Hay que encargarlo. Sí. ¿Y puedes darle tú alguna especificación o algo? ¿O no se puede, digamos, tocar nada? Hay una base. Ahí lo único que puedes coger es el tipo de motor. Después el resto lo tiene el... Es el sí. primero. Bueno, modifica cada año alguna evolución, pero bueno, es para todos lo mismo. ¿Y chasis, por ejemplo, modificó desde el año pasado a este? Sí, ¿Se sí, cambia? sí. Y bueno, te iba a decir, lo notaste, claro, es que volvemos a la misma, no... Ese Sí, circuito no estaba en realidad mucho. eso no se pudo probar Con mucho. muchos test. Pero bueno, Sí. estando como estaba, ¿se comportó como tú esperabas o te dio más guerra? No, bien. Como Porque esperaba, más o menos. ¿Hiciste los test en Arteixo? Sí, sí. Y bueno, ahí estaba... Ahí sí que estaba ya bien. Y bueno, bien, hay que acostumbrarse un poco más, pero por ahora bien. Pero, y por ejemplo, claro, es que yo, claro, nunca me subí a un carcross, pero, claro, dice, no, evolucionó el chasis, vale, ¿y qué le cambió? ¿Qué diferencia tiene? Cambian las posiciones de los brazos, manguetas, y al final eso todo se nota. Vale. ¿Y qué motor monta este? El mío, Suzuki. Suzuki. Sí. Sigue montando Suzuki. Sí. Mira, xa encontrelo. ¿Qué te dice? Beto, falla subida chantada co Carcross. Bueno, mira, es otra opción, ¿eh? ¿Ves? Lo dijo, hace muchos días lo dijo, ¿Sí? Sí, lo ha dicho, sí. Sí, porque ahora se están metiendo muy, bueno, a los rally mix, con los carcross, Pero yo un rally mix, mientras No. dependa algo de mí, no va a correr. es peligroso. Para mí sí. Yo viendo los vídeos, viendo al Pisco Ventín Pisco, Cobas, ¿Cómo? el chico este asturiano, ¿cómo se llama? El Jurado. El Jurado, que por todos. cierto no va a correr en Touro, no sé qué le pasó, que no va a correr. Todos. Yo quizás sea una persona de las que más le guste el Carcross. Sí. Y quizá que sea
junto pues con Santi y con alguno más, el que más tiempo lleve en los carcross. Sí. Pero que le parezca mal, lo siento, pero para mí lo del carcross en un rally mix es un peligro. Es que... Yo doy mi opinión personal. No, yo lo veo así, viendo después los vídeos y viéndolos pasar. Vamos a ver, hace poco hablando con Cobas, vamos a ver, estáis jamados. Es que date cuenta que hacéis un rasante de ese, vais en sexta a tope cortando, eso hace 160, Mi madre. Y a 160 coges un árbol. Sí. Es que esa imagen es la que pienso yo. Es que hay que pensarlo. No lo pensamos, pero es que hay que pensarlo. No lo pensamos cuando vas dentro del coche. No, efectivamente, pero... Y es lo que dice Evo Autocross. Los carcross están hechos para circuitos. Justo, exactamente. Yo doy mi opinión. A quien le guste, lo siento, pero... No, pero es así, O sea, a ver, le preparan otra aerodinámica y tal, pero bueno, al final sigue siendo una barbaridad. Un misil. Sí. Claro, es que es un misil, claro. Es un misil tierra-aire. Claro, no está pensado, el carcross no está pensado... No. Aunque no está pensado, chasis, no está hecho para eso. Claro, no punto. está... Cada cosa está hecha para lo que está hecho. Claro. Y el carcross a día de hoy está pensado, está hecho, fabricado, está parido, como dice el otro, para correr el circuito. Claro, punto. porque, a ver, yo no sé qué velocidad máxima puedes alcanzar en el circuito. Como hay no sé, Arteixo, porque tiene ahí la bajada. En la bajada de Arteixo creo que se llegó a coger casi 150. Carajo. 140 y algo. Ya le vale, también. Creo, algo así oyera yo alguna vez. Que ya es velocidad, Ya claro. es, porque para pararlo después... O 140 o algo así. Pero Hay que apurar, ahí, sí. Hay que apurar. hay que apurar la frenada. Mira, me dijiste que era un motor de Suzuki que desarrolla ¿cuánto? 92 caballos o más. Más, andan sobre 110, 115. Dale, llega. Que son los de la gente. 115 con un peso De 340, 330, por ahí. Ahora 330. 330 kilos. No, el peso potencia es... Está bien. Bueno, pues, oye, la subida chantada que te están diciendo por aquí. Bueno, a ver, ¿no? Lo que pasa que, a ver, hay gente ahí que en las subidas ya tiene cambia la aerodinámica de los coches, en principio, para los... Gente que ya lo está preparando, por ejemplo, el Pisco ya tiene uno con, digamos, faldones Sí. laterales. Es que los faldones Son son obligatorios. obligatorios, Ah, ya son obligatorios. Sí, eso Vale. es obligatorio. Yo pensé que la gente los ponía a lo mejor un poco por seguridad, por aerodinámica. O... Los faldones laterales son obligatorios. Claro, es que si no, mi madre querida. Bueno, próxima carrera, para la semana, por la Arteixo. semana ya, Arteixo. O sea que hicimos bien en invitarte hoy, por la semana que viene estás ya... No, tranquilo. Con tranquilidad. ¿no? Que va, si este es Amancio, este parece, bueno, olvídate. Yo lo que yo no entiendo, no sé, y todo el mundo lo dice, yo no lo entiendo. Yo no veo tan tío más tranquilo. Sí, no te pones nervioso. ¿Ya? No, igual alguna salida, pero Bueno, poco. pues nada. No. Bien, joder, mejor, coño. Estás tranquilo. Mira, a ver, está bajando la participación o sea, el autocross está, digamos, perdiendo participantes. ¿Vosotros veis algún motivo o por qué puede ser? Yo creo que este año, en la primera por lo menos, subió algo. Sí. Antes, ¿Volverá otra vez a subir? yo supongo que sí. Sí. Tanto en... Este año, por lo menos, en la última de Rianxo, el año pasado éramos 8. Ostras, Este año, bueno, la semana pasada fuimos 18. 18, hombre, no está mal, ¿eh? Sube. Aparte que yo creo que el carcross es una buena escuela para después cambiar toda otra disciplina. Yo creo que sí, mirando hacia los rallies, al final, Iván, Jan Solans... Empezaron ahí. Claro, Sí, mejores ejemplos, efectivamente. sí. Sí, señor. ¿Qué? que no sabemos si es tortilla. ¿Qué Me pasa? están diciendo Evo Autocross, hoy se apuramos los nos. Tiña medo de perder de comer a tortilla. Es que no sabemos, nos la han tapado, no sabemos si es tortilla o un roscón de reyes. Ay, bueno. ¿Qué dice Jean Cotero por aquí? Correr un rally mix en carcross es un suicidio. Es justo más o menos lo que estábamos comentando. Sí, es un suicidio, pero bueno. Bueno, el año, ¿en cuánto ganaste el campeonato de España? ¿Cuándo fue? En ¿Hace 2021, dos? sí. 21 ya, ostras, hace 3 años. 3 años. Mucho tute de Dios, ¿no? Muchos kilómetros. Muchos sí. kilómetros. Marcharon jueves ya, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacías tú con el taller? Mis vacaciones, lo cerraba.
Qué esfuerzo. Cerrábamos de noche y arrancábamos para allá toda la noche. Mi madre querida. Pero bueno, fue... Bueno, valió la pena. Sí, para mí sí, porque yo me gusta mucho desde que empecé a trabajar con Santi. Sí. Pues desde que empecé a trabajar yo allí, en el año 2000... No, hostia, 2000 los cojones. No, antes. En el 97 empecé... No, antes, en el 96 empecé yo a trabajar con Santi. En el 96 empecé yo a trabajar en Speedway. Y ya corriera yo una gincana en el pueblo de donde era yo, Sí. en Oreda, y ya corrí contra el que fue mi jefe, con Santi Ares. Ostras. Qué En el bueno. año 95, ¿eh? Ostras. Y unos meses más tarde empecé a trabajar con él. Qué bueno. Sí. Y desde ahí pues empecé a correr en Carcross. Ya. Yo mi primera carrera en Carcross fue en el 98. Mira, y que empezar a correr Beto, ¿qué fue? ¿Idea tuya? O sea, apuntarte al karting fue idea tuya o dijo tu padre, venga, mira, súbete ahí a ver qué tal le das? No, creo que mía. Fue tuya. O sea, pediste tú, ¿no? No había raquetas de tenis por casa ni cosas de estas. No. Nada. Pero bueno, no te pusieron mucho impedimento, ¿no? No. Lo de la familia yo creo que tira mucho, ¿no? Sí. Aparte que, bueno, claro, también tienes la ventaja teniendo el mecánico en casa. ¿Te da consejos o...? Sí, algunos sí. ¿Todavía? Sí. ¿Todavía...? Pero ahora hay que preguntarlo otra vez. ¿Da mucho trabajo? Eso también. No, ninguno. Queda. No lo trastea mucho. Es fino. Sí. Yo no es porque sea mi hijo, yo hablo, te voy a hablar ahora por lo que dice la gente de fuera. Sí. Dicen que es el más limpio que hay corriendo Importante. y uno de los más finos que hay. Eso es bueno. O sea, no te gusta andar dando trompazos ni golpes. No, pues hay que arreglar el coche, ¿no? No, pero es la verdad. Es una razón. Es una de las razones, pero hay quien... Sí. ¿Tuviste algún golpe fuerte? No, nunca. Nada. No. ¿Alguna volcada o algo? Sí, volcada sí, pero claro, despacio. Despacio. Bueno, aparte que, a ver, claro, ahí como mucho que te vayas contra el talud. Sí, subir por el talud y... Claro, pero no hay mayor problema, realmente. No. El arco de seguridad que lleva eso. No, tienes problema. no. La fibra único y... Vale, gracias, Marta. Después no tenemos el reloj en la pantalla y nos está informando más. No sabemos qué hora está. Pero bueno, vale, 23, 55, 12, 13, 14 segundos. Bien. Bueno, Campeonato Gallego, próxima carrera en Teixo. Es una pregunta rápida. De los circuitos que hay en Galicia, me imagino que ya el que más te gusta ya sé, me imagino que vas a decir, ¿no? Sería difícil. ¿Sí? Arteixo o Carballo. Arteixo Carballo. Mira. Estaba ahí... Este año hay también el Xacobeo, en Sí, Santiago. Sí, ¿lo conoces? Sí. ¿Y qué tal? Es un poco más pequeño, ¿no? Bueno, por ahí ya, como los otros. Lo que creo que es todo llano, ¿no? Aquí no tiene ningún detalle. No, bueno, tiene una bajada pequeña, pero poca cosa. Bueno, O sea, los que más te gustan, Arteixo y Carballo. Sí. ¿Y los que menos? ¿O el que menos? Pues no lo sé. No lo digas, que está... No, está Marco escuchando. No, Marco, es que es porque está embargado, no es por otra cosa. Sí. Pero bueno, del de España, porque también estuvo. Bueno, es verdad, en España también ¿El circuito que estuvo. menos te gusta? Que me gusta igual Lleida, porque es un terreno que patina muchísimo y... No, Sí. Marcos, tranquilo. Ya nada, vale, exactamente. Marcos, no quedes de último, no pasa nada. Santa Copa, aquí Rubén. Vuelve este año calendario, sí, exactamente. Bueno, que nos vamos, que nos quedan 20 segundos. Nos vamos a tomar la tortilla de roncudo y no me soy número 3 que hoy el... Otra vez, otra vez. Sí, bueno, a ver, espero que sea tortilla, porque Irene y no... A ver, abre rápido, que queda ahí. Nos quedan unos segundos ahí la tensión. Pim, pam, qué nervios, qué nervios. ¡Ostras, qué color tiene! Bueno, que sí, que es tortilla, al final es tortilla. Tortilla. Al final es tortilla. Que nos vamos, gracias Marta, y gracias Beto, gracias Alberto, y nos vamos a tomar tortilla. ¡Hasta la semana que viene! Venga, hasta luego.